Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo al filo de la semana. Hoy tengo demasiado material. Hay semanas que vengo con poco, hay semanas que suceden más cosas, o hay cosas más llamativas que necesitan alguna explicación. Hoy es de las semanas intensas, entonces vamos a ir un poco a prisa en los comentarios, ¿verdad? Empiezan las lluvias, familias que residen en la zona del Bajo Lempa, entre Tecoluca y San Vicente, están preocupadas, Jiquilisco y Usulután, y están preocupadas por esta época de invierno que viene, ¿verdad? Y la falta de mantenimiento de las bordas del río Lempa. Las tierras en el Bajo Lempa son ricas, algo dañadas por el cultivo intensivo del algodón en años pasados, ¿verdad? Pero tierras ricas que se inundan con frecuencia, necesidad de apoyo para la producción agrícola tienen. Los beneficiarios de estas tierras son excombatientes, beneficiarios a partir de la reforma agraria. Tener en cuenta que hay que tener las bordas del río listas es importante. Estamos teniendo carestía y aumento de precios en la canasta básica. Hay que defender la producción nacional, ¿verdad?, de alimentos. Y como digo, estas tierras bajas del río Lempa son tierras muy productivas, pero hay que apoyarlas dando seguridad a la gente de que sus siembras no van a quedar inundados. Ojalá haya una reacción a las peticiones de la gente del Bajo Lempa y se construyan los bordos que se necesitan, ¿verdad? Hay una nueva prórroga del régimen, ya es una cosa tan cotidiana casi, mensualmente, ¿verdad? Es tan frecuente que nos quita el elemento noticioso. Sin embargo, es importante, ¿verdad? Están prorrogando, yo creo, no porque haya peligro de que la delincuencia vuelva con la brutalidad y la intensidad con la que actuó en años anteriores, sino que no saben qué hacer con los presos. Tienen demasiada gente inocente en las cárceles y tienen también gente que no saben cómo juzgarlas porque las han detenido sin pruebas. Están con esos problemas de querer hacer juicios de 900 en 900, que es bastante absurdo, con jueces sin rostro, etc. Están como dañando enormemente el sistema judicial y creando pues un desprestigio fuerte sobre nuestro sistema judicial, ¿verdad? Es decir, ya les han negado la extradición de un marero en España, es decir, porque hay pruebas suficientes de que en las cárceles puede haber violaciones graves de derechos humanos, desde tortura a otros aspectos también realmente tristes que se den en las cárceles, ¿verdad? Es decir, el desprestigio es grande, ¿verdad? Es decir, seguimos viendo problemas ahí, es decir, a Mauricio Ramírez Landaverde y a Ramón Roque, dos policías acusados, están ahí en los centros penales desobedeciendo al juez que dio cartas de libertad para ellos. Es decir, están también desde hace varios años, 5 lancheros de la isla del Espíritu Santo en Usulután fueron detenidos. 3 de ellos siguen en la cárcel. Sin embargo, el fiscal que participó en la detención de ellos está acusado ahora de falsedad documental con añadidos de falsedad ideológica. Es un delito también, es decir, es actuar falsamente contra alguna persona como fiscal, ¿verdad? Y a este señor lo tienen con medidas sustitutivas de la cárcel, ¿verdad?, en libertad. Uno ve y dice, bueno, los pobres los mantienen en la cárcel por tiempo indefinido, e incluso a una persona que los detuvo y que los acusó, y que después en otras acusaciones distintas ha sido encontrado como una persona que cambia los documentos para hacer daño a otros en contra de la verdad. Es decir, a esa persona le dan beneficios mientras le juzgan, ¿verdad? Y a los lancheros no. Mire, si a alguien hay que favorecer en las estructuras sociales del Estado
o en las estructuras nacionales, cualquier tipo de estructura, son los más pobres, porque los más pobres en general son los que aportan la mayor parte de su trabajo físico y reciben menos beneficios, pues al menos que el Estado les compense de alguna manera, ¿verdad? Y trate mejor a los pobres que a los que tienen recursos. Aquí funcionamos lamentablemente al revés. Una cosa positiva en política exterior. El gobierno de El Salvador votó a favor de una resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas que considera a Palestina como calificado para ser miembro de las Naciones Unidas y sugiere al Consejo de Seguridad que reconsidere admitirlo como tal. Bueno, yo creo que esto es importante. Al final, este tipo de guerras que hay en Israel y Palestina solo se resolverán a través de un diálogo y de un diálogo entre estados reconocidos internacionalmente. Es decir, la situación de los palestinos es una situación triste, la guerra de Israel es una guerra realmente muy dolorosa para la humanidad. Desde el siglo XVI se viene diciendo que para que haya una guerra justa, la respuesta a una ofensa, a un ataque de otro país, tiene que ser proporcional al ataque del otro país, ¿verdad? Y Israel está actuando de un modo desproporcionado. Nadie dice que lo que hizo Hamás en el inicio de esta guerra fuera bueno ni nada. Fue un acto brutal y un acto en muchos aspectos genocida, digamos, a decirlo así, ¿verdad? Es decir, mató hasta niños. Pero la respuesta de Israel ha multiplicado por 20 lo que hicieron los de Hamás, ¿verdad? Aparte de otra serie de daños en el campo del futuro de los niños, de vivienda, de educación, de salud, etcétera, que son daños sistemáticos, bueno, para toda la población, especialmente para los niños, ¿verdad? Es decir, es una respuesta, a mi juicio, desproporcionada y en ese sentido una guerra injusta, parecida un poco a las leyes de exterminio que había en las épocas más bárbaras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, ojalá tengamos a nivel internacional y a nivel nacional también la capacidad de animar al diálogo, que es la única manera de resolver estas situaciones. El pueblo judío se merece mucho respeto por su pasado y por todo lo que han sufrido, pero lo que nos enseña el sufrimiento del pueblo judío es que a nadie se le puede someter a sufrimientos parecidos a los que ha sufrido el pueblo judío. Y lamentablemente no los judíos, porque no se puede universalizar, sino los dirigentes de Israel, es decir, están actuando de un modo muy parecido a cómo algunas naciones actuaron contra los judíos en el pasado, contra los palestinos, digo, están actuando. Ha habido otros judíos que realmente han buscado el diálogo. Ha habido diálogo ya entre judíos y palestinos y ha habido resoluciones positivas, pero digo, eso hay que continuarlo, es decir, no se puede frenar una búsqueda de diálogo entre dos culturas y dos realidades que están obligadas a convivir realmente, ¿verdad? Ojalá el diálogo sea algo que sea real, ¿verdad?, entre estos pueblos, ¿verdad? Después vamos a pasar alguna cosa de aquí también. Miren, sobre la Asamblea Legislativa, ha empezado una nueva Asamblea Legislativa. Ha habido algunos detalles un poco llamativos, ¿verdad? Es decir, la Comisión de Justicia anterior ahora se llama Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, ¿verdad? Para de entrada empezar a llamarse Comisión de Seguridad Nacional implica el uso de un término que ya es obsoleto, ¿verdad? Y es obsoleto porque es un término que se usó para reprimir a los pueblos, es decir, los regímenes de seguridad nacional están condenados por la Iglesia en los documentos de Puebla de 1978. Es decir, a veces hay gente que dice que los que somos críticos, etcétera, queremos volver a los 80, ¿no? Los que están volviendo a los 80 son este tipo de personas que empiezan a agarrar el vocabulario de los 80, ¿verdad? Es decir, nosotros no tenemos el vocabulario de los 80, queremos paz, justicia y diálogo, ¿verdad? Es decir, pero
seguridad nacional es un concepto que pone la seguridad de la nación por encima de la seguridad de las personas. Y miren, eso es peligroso porque la nación está al servicio de las personas, el Estado está al servicio de las personas, no las personas al servicio del Estado. Están incluso con los conceptos cambiando algunos aspectos fundamentales de la Constitución salvadoreña, ¿verdad? También en la Comisión de Economía ha habido un evento curioso, vamos a decirlo así. La diputada Claudia Ortiz ha pedido que la voten para presidente, vamos, ha propuesto como presidenta de la comisión. Al principio no la querían hacer caso, incluso el propuesto y elegido, ¿verdad?, por el partido gobernante para presidir esa comisión, Rodrigo Ayala, pues tuvo unas palabras como insultantes un poco, ¿verdad?, diciendo, aquí no estamos para hacer show, usted lo que quiere es hacer un show, tal, una cosa así, que no es correcto hacer eso, ¿verdad? Uno entiende que este muchacho, Rodrigo Ayala, es joven y tal vez brinca más fácilmente, ¿verdad? Pero, es decir, ¿qué problema hay en dejar que se vote? Es decir, si tiene mayoría es la única de un partido distinto dentro de esa comisión. Es decir, tienen que ser sensatos políticamente, no responder a cualquier propuesta por ingenua que pueda parecer o por lo que sea, pues no responder agresivamente, ¿verdad? Eso es importante. Y además, uno también puede decir, bueno, la diputada Claudia Ortiz, cuando se propone a sí mismo, no es ni por show ni por... Tiene derecho a pensar que ella es mejor que la antigua Comisión de Economía. Es decir, porque la antigua Comisión de Economía, si recuerdan, fue la que aprobó la ley del Bitcoin, que es una de las leyes más absurdas económicamente hablando, ¿verdad? Es decir, y que la estamos padeciendo todavía porque instancias internacionales no quieren negociar préstamos con El Salvador a causa de la ley Bitcoin, ¿verdad? Esa maravilla de la inteligencia diputadil de la anterior asamblea. Entonces, bueno, no es raro que ella se sienta más capaz que otros que tal vez pertenecieron a la asamblea anterior en la Comisión de Economía, ¿verdad? Es decir, no hay que armar lío con esto, por supuesto, yo creo, pero sí tener sensatez, ¿verdad? Y es bueno que se traten entre los diputados, no con la prepotencia del que manda, sino con la capacidad de, bueno, si hay una propuesta, se acepta, se discute y el que vota más, pues el que tiene más votos gana y punto, ¿verdad? Eso es normal, ¿verdad? Bien, una cosa importante en esta Comisión de Seguridad Nacional, volvemos a la Seguridad Nacional y Justicia, es que han pasado a archivo la Ley de Justicia Transicional, ¿verdad? Y también la propuesta de ley sobre los derechos de los pueblos indígenas de El Salvador. Y se han dado el lujo de decir que estas leyes o estas propuestas de ley han quedado obsoletas, ¿verdad? ¿Obsoletas por qué? Es decir, la justicia transicional ha sido siempre la justicia pensada para resolver los problemas graves internos de países, como el problema grave de la guerra civil que vivió El Salvador. Ciertamente es muy tardía esta ley de justicia transicional, ¿verdad? Porque la guerra terminó hace ya más de 30 años. Entonces, evidentemente, las leyes deben responder a los acontecimientos más recientes, no a temas del pasado. Pero era una deuda es una deuda con el pasado y tal vez habría que hacer una ley de justicia transicional diferente, pero que tienda a la reconciliación y tienda a la justicia al mismo tiempo y a la protección de las víctimas que permanecen de aquella guerra civil. Echar estas cosas al archivo y lo mismo la protección de los derechos de los pueblos indígenas, aunque sean pocos los pueblos indígenas, pero hay pueblos indígenas en El Salvador. Es decir, el echar al basurero un poco, porque el archivo es una especie de basurero de las leyes a veces, el echar al archivo estas leyes desmerece mucho. Esa seguridad nacional no es seguridad de las personas, sino parece que es más prepotencia nacional que seguridad nacional. Bueno, estos son dichos un poco rápidamente los temas que quería hoy tratar con ustedes.
Como siempre, pues ustedes son libres para debatir, discutir, contradecir lo que uno dice. Es opinión lo que estamos diciendo aquí. Y la opinión, por la propia definición de lo que es opinión, es sujeto de debate, discusión, y no hay que creer en la opinión. Una opinión, pero una opinión que ha sido pensada seriamente y que quiere ser compartida con ustedes. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana.